Volumen 21.7, marzo 16, 1927. Bueno, Ok. En cuanto Jesús fue concebido, formó el reanudamiento de su reino con las criaturas. Como en la divina voluntad están los actos universales que se necesitan para impetrarlo. Estaba pensando en el Fiat Supremo y en el modo como puede venir y ser realizado este reino. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, en cuanto tu Jesús fue concebido, reanudé de nuevo el reino de mi voluntad divina con las criaturas. Era necesario que ella tomara dominio absoluto en mi humanidad y tuviese su vida libre en todos mis actos, para poder extender su reino como quería en mi humanidad. Así que todo lo que yo hacía, obras, oraciones, respiro, latido y sufrimientos, eran vínculos, reanudamientos del reino de mi fiat con las criaturas. Yo representaba el nuevo Adán, que no solo debía dar los remedios para salvarlos, sino debía rehacer, restituir lo que el viejo Adán perdió. Por eso me fue necesario tomar la naturaleza humana para poder encerrar en ella lo que la criatura había perdido y por medio mío darlo de nuevo. Era de justicia que mi voluntad divina tuviera una naturaleza humana a su disposición y que en nada se opusiera para poder de nuevo extender su reino en medio de las criaturas. Mucho más que una naturaleza humana le había quitado sus derechos de reinar. Por eso se necesitaba otra que le restituyera sus derechos. a ver, espérame, permítame. Creo que es muy clara lo que nos está diciendo Jesús sobre esa naturaleza humana que él tiene, ¿no? O sea, para quitar esas dudas de si realmente es o no es un hombre verdadero. Y gracias a eso es que pudo reanudar nuevamente la voluntad. Si nada más hubiera tenido la naturaleza divina, o sea, no hubiera habido esa nueva unión con la divina voluntad, porque sería el mismo Dios el que estaría actuando. Y se trataba de que el hombre diera marcha atrás a lo que el hombre había hecho ya en el paraíso terrenal, ¿sí? Entonces era necesario que la divina voluntad tomara dominio absoluto en su humanidad y que tuviera su vida libre en todos sus actos. Así que este era el punto principal de lo que venía a ser Jesús, porque gracias a eso se restituye el reino y queda ya formado en él y en nuestra Madre Santísima, que después se transmitirá a Luisa, pero el reino prácticamente lo tiene él por necesidad para su misión de restituirle al hombre todo lo que el hombre había perdido. Seguimos, Simita. Sí, doctor. Por tanto, mi venida a la tierra no fue por la sola redención. Más bien, la primera finalidad fue para formar el reino de mi voluntad en mi humanidad, para darlo nuevamente a las criaturas. Si esto no fuera así, mi venida sobre la tierra sería una obra incompleta, no digna de un Dios, que nada menos no habría podido restablecer la obra de la creación, el orden como salió de nuestras manos creadoras, que en todo debía reinar nuestra voluntad. Que esto es lo que decíamos, ¿no? O sea, si no hubiera tenido su humanidad, definitivamente no hubiera podido reanudar.
esta creación que había hecho en el paraíso, o sea, en el inicio de todo, ¿no? Así que la primera finalidad fue formar el reino y ya como algo secundario, pero necesario, la redención. O sea, era necesario restituir al hombre todo lo que el hombre tenía, pero para eso se necesitaba volverlo a unir con la divinidad, volverle a dar la gracia. ¿Sí? Padre Carlos, buenas noches. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Con que llegando tarde, ¿no? Sí, caray, una disculpa. Seguimos, imita. Sí, doctor. Ahora, para que estos reanudamientos que formó mi humanidad de mi reino con las criaturas pudieran tener validez, vida y ser conocidos, era necesario que eligiera una criatura que dándole por oficio especial e hiciera conocer este reino de mi querer, vinculara con ella todos estos reanudamientos que había formado mi voluntad con mi humanidad, dándole capacidad de transmitir estos reanudamientos de mi reino a las otras criaturas. Por eso, estoy en el fondo de tu alma, manteniendo la vida del fiat supremo, para vincular estos reanudamientos y extender en ella su reino. Y te hablo tanto de él como a ningún otro hasta ahora le he hablado. Por tanto, sea atenta, que se trata de la cosa más grande, cual es el restablecer el orden de la creación entre el Creador y la criatura. O sea que en realidad el punto principal era este, ¿no? Y restituirle a Dios, o sea, prácticamente lo que él había perdido. No era el primario el hombre, sino lo primario era Dios, o sea, restituirle su reino, y el reino es el hombre. Por eso es que se dedica ahora a la redención de él y a la restitución. Pero el punto principal es Dios, que es el que salió perdiendo más en el paraíso terrenal. Sigue la mitad. Sí, doctor. No solo esto, sino que era necesario que escogiera primero una criatura que viviera en el fiat divino para recibir de ella actos universales, porque mi voluntad es universal. Se encuentra por todas partes. No hay criatura que no reciba su vida. Ahora, el hombre con sustraerse de mi voluntad rechazó un bien universal. Quitó a Dios la gloria, la adoración, el amor universal. Así que para dar nuevamente este reino, estos bienes universales, quiere por derecho que primero una criatura viviendo en este fiat se le comunique este acto universal. Y conforme ama, adora, glorifica, reza, se constituye junto con su mismo querer amor universal por todos, adoración y gloria por cada criatura, y difundiendo su oración como si cada una rezara, ruega en modo universal que venga el reino del fiat divino en medio de las criaturas. Cuando un bien es universal, se necesitan actos universales para obtenerlo, y solo en mi voluntad hay estos actos. Conforme tú amas en ella, tu amor se extiende donde quiera que ella se encuentra, y mi voluntad siente tu amor en todas partes. Se siente seguir por doquier, por lo tanto siente en ti el primer amor como había establecido que la criatura la amara en el principio de la creación. Siente su eco en tu amor, que no sabe amar con amor pequeño y finito, sino con amor infinito
y universal. Siente el primer amor de Adán antes de pecar, que no hacía otra cosa que repetir el eco de la voluntad de su creador. Y se siente como atraída por estos actos universales que la siguen por todas partes para venir a reinar de nuevo en medio a las criaturas. Por eso te escogí, hija mía, y de en medio de su estirpe, no solo para manifestarte los conocimientos, los bienes, los prodigios de este fiat, sino para hacer que tú, viviendo en él, con tus actos universales, inclinases a mi voluntad para venir a reinar nuevamente como al principio de la creación en medio a las criaturas. Esto es lo que te está diciendo. Bueno, creo que todo lo que se ha leído hasta ahorita no es más que lo que ya tenemos, ¿no?, perfectamente conocido, ¿no? Así que no creo que haya demasiada problema ni comentarios, sino simplemente ¿cómo diríamos? Un estar reafirmando lo que ya se sabía. Pero es interesante el ver cómo de alguna manera, o sea, vuelvo a repetirlo, Jesús está teniendo esta misma necesidad de vivir en la divina voluntad para poder llevar a cabo la redención y la restitución del reino. Si Jesús no hubiera sido humano, definitivamente no se hubiera podido lograr esta restitución. Así que era necesario que el Verbo eterno, que había sido creado para reinar en este mundo, dejara de lado esa finalidad, o sea, la dejara aparte y tomara el papel de redentor para poder después establecer realmente el reino y darle a Dios lo que Él perdió. O sea, eso a mí en lo personal me llama mucho entender que en el paraíso terrenal el verdadero expulsado de ese paraíso fue Dios, no el hombre. Y si nos vamos ya al punto real, el hombre no salió del paraíso, puesto que el hombre es el paraíso. No es el paraíso cuando Dios está unido con él. Y es un paraíso doble. Paraíso para el hombre por estar conviviendo con Dios y paraíso para Dios porque está teniendo la posibilidad de establecer su reino, que es vivir su vida en unión con el hombre para tener esta capacidad de poderla vivir, pero en el adextra, y poder tener esa relación de amor con esta criatura. A ver, Jacqueline. Buenas noches. A mí, con respecto a esto, Pero sí me son noches, asalta... Jacqueline, ¿Ah? que sí son noches. Sí, por acá Sí, llueve terriblemente. Bueno, sí, y yo creo que no tienes luz, ¿verdad? eh, De Pon cuatro tu veces, cámara, por claro. favor. no, lo que pasa es que acá tenemos tormenta, Bueno, y estás en La pijama, cosa es, sí, me veo, ¿no? no sé. Bueno, me distraje con lo que me estaba preguntando. Bueno, la pregunta es la siguiente. De acuerdo a esto, que nosotros somos reino, nosotros somos habitados por Dios, nos hacemos Dios en Jesucristo, ¿cierto? Al hacernos Dios, ¿esto es una encarnación o es una posesión? ¿Una encarnación o una posesión? Interesante pregunta. Vamos a dejársela a los padres. A ver, padre Barrera, para que se estrene.
Para que se estrene. Sí. La iglesia no habla de encarnación en ese sentido. Ya ha venido por refuerzo el otro padre. ¿Me escucha? Sí. La iglesia no habla de encarnación en ese sentido de que habla la persona esta. Poseemos la vida divina de Cristo sacramentado. En cada acto poseemos la vida divina que la unión con la voluntad de Dios le da al acto humano. Pero pues ahí vas poseyendo la vida divina, la criatura se deja poseer por la voluntad de Dios. Pero no sé en qué sentido habla sobre lo que dice que posesión. Tenemos que llegar a poseer el don de la divina voluntad obrante en cada momento de nosotros. Si a eso se refiere de la posesión del don, pues poco a poco con cada acto, este don se te va dando y hasta que llegues a poseer el don operante en cada momento, que no te salgas y ya lo empieces a hacer como una vida continua, perenne, pero en ese sentido, pues cada acto nos lleva a la posesión del don, vamos avanzando a la posesión del don operante en nosotros. Y lo que es encarnación, pues se podría decir en el sentido místico, pero pues eso ya es muchísimo más adelante, cuando la criatura ya está unida, pero en ese sentido, no diría yo que una encarnación. Se puede hablar de una unión mística, ya los que están en un sentido más avanzados en este conocimiento y en la posesión del don. Luisa Picarreta pues, ciertamente llegó a la posesión mística, pero es lo que pienso. Bueno, yo creo, perdón que lo diga de esta manera, o sea, que la encarnación no podría suceder porque el Verbo Eterno se encarnó una sola vez en la humanidad de Jesús y forma esa unión hipostática formando una sola persona con ella. Para encarnarse, o sea, ¿quién se encarnaría? ¿Jesús o el Verbo? Ciertamente, pues no en una encarnación como en Jesús, pero si se habla de la iglesia no habla pues de una encarnación en ese Exacto, sentido. exacto. O sea, yo creo que lo que pasa, a ver qué dice Padre, lo que pasa es que no hemos entendido todavía que lo que vamos a tener es a la divina voluntad de nosotros. Y la divina voluntad contiene todos los actos, todos los atributos, todo lo que Jesús es. Por lo tanto, en el momento que la criatura tenga esta divina voluntad como vida, lo que vamos a tener como vida son los actos de Jesús. Y ahorita me estoy refiriendo nada más a Él, no a la humanidad completa, a nuestra Madre Santísima, o sea, a todos, porque la divina voluntad los contiene a todos. Pero viendo a Jesús, tenemos los actos de Jesús, las obras de Jesús con nosotros, los atributos de Jesús, y en cada acto nuestro van a tener, ¿cómo diríamos?, salida también los actos de Él. O De sea, acuerdo a la disposición de la criatura siempre. sí, o sea, estamos hablando de la criatura que está totalmente ya en la divina voluntad. Entonces, en ese momento, todo lo que haga la criatura con su voluntad va enriquecido ese acto con todo lo que tiene la divina voluntad. Por lo tanto, los actos de Jesús se están llevando a cabo a través del acto de la persona, que es lo mismo que decía Jesús. O sea, yo no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. No sé. Les puedo hacer una acotación de acuerdo a la reflexión.
Lo que pasa es que a mí me daba vuelta esto de, bueno, ustedes saben más que yo sigo muy pequeñita en el asunto, pero a Jesús se le ocurrió hacer esta pregunta, entonces, a Jesús en mí. Eh, a mí me daba vuelta el hecho de que Jesús y María, los dos se fueron eh, con su cuerpo, ¿cierto? Se fueron con su cuerpo. De hecho, se habla de la dormición de María. Por eso yo pensaba, ¿será posible que cuando ellos vienen, como dice Jesús, yo soy la divina voluntad? La divina voluntad soy yo, dice él. Entonces yo decía, ¿y por qué no va a ser posible para Dios meterse completo hasta con esa humanidad que se llevó, gloriosa, y hacer como eso que dice en una lectura, en la 1456 me parece que dice que es una especie de encarnación, y esa era la parte que yo no entendí tampoco. Por eso, si es una especie, es que no es encarnación. Ah, ok, listo, gracias. ¿Qué opina, Padre Carlos? Bueno, justamente lo último, esa encarnación por analogía, no la encarnación única e irrepetible del Verbo en el seno purísimo de la Virgen María, obviamente. Pero Concepción Cabrera de Armida, a ella le fue revelado este como misterio que ya de alguna manera había sido expuesto por los padres de la Iglesia, la encarnación mística, es decir, cómo Cristo es concebido en lo más profundo del alma y se desarrolla y adquiere plenitud, estatura, hasta que se cumple lo que dice San Pablo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí. Bueno, esa es como una encarnación mística. Y también lo dice Jesús, el que cumple la divina voluntad, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, cuando dice madre, es porque de alguna manera lo concebimos a partir de que nosotros verdaderamente cumplimos la divina voluntad. Esto en cuanto a la encarnación mística se puede leer un poquito más en las obras de Conchita Cabrera de Armida. Ahora, posesión, para que no se confunda con la posesión grosera de los espiritistas, ¿no? Que se dejan poseer por un espíritu del doctor Kilder, por el espíritu fulano de tal. Estos también han incurrido en blasfemar diciendo que pues también pueden ser poseídos por la Virgen María, por el Espíritu Santo, en fin, ¿no? Nosotros lo único que conocemos de posesiones de ese género brutal es pues la de la posesión demoníaca. En cambio, la doctrina común de la Iglesia, incluso con nuestros hermanos separados, la posesión tiene que ver más bien con la propiedad. Nosotros somos pueblo de su propiedad. Y también por analogía, cada alma pasa a ser propiedad de nuestro Dios en la medida en que nuestro corazón, nuestra voluntad, se une plenamente a la divina voluntad. Nosotros de todas maneras le pertenecemos. Lo único que no le pertenece por derecho propio es nuestra voluntad. Si le perteneciera por derecho propio nuestra voluntad, seríamos como robots, o sea, sin voluntad. No, el chiste aquí es que sí la tenemos. Se diferencia muy bien la humana voluntad de la divina voluntad. Pero, sin embargo, en el momento en que ésta se une, porque el otro padre, que apenas tengo el gusto de conocerlo, habló de unión,
que es de lo que normalmente hablan los santos, de esa unión que ha de haber entre el alma y Dios. Bueno, esto es lo que quería yo nada más acotar en relación a los términos posesión y encarnación. Sí, pero de una manera análoga. Bueno, Jesús le dice a Luisa que la vida, la vida de él no es solamente en el alma, sino también en el cuerpo. O sea, y lo deja muy bien marcado. Así que, no sé, por eso que les pedía yo a ustedes que a ver qué opinión podían tener sobre esto, ¿no? Bueno, sí, se me olvidó agregar que conforme a la doctrina de la Iglesia que nosotros confesamos en el credo, sí va a haber una resurrección de la carne en el día final. Cuando Jesús venga en gloria, los que estén vivos serán transfigurados, pero los muertos resucitarán primero, etcétera. Y entonces este cuerpo y alma entrarán a la gloria de Dios Todopoderoso, así exactamente como el cuerpo y el alma de Jesucristo están glorificados y el cuerpo y el alma de la Virgen María unidos, también están en ese estado de gloria. A lo menos así lo creemos en la Iglesia desde hace, pues, 20 siglos, ¿verdad? Habrá que comprender estas palabras dichas a Luisa para no entrar en contradicción con la enseñanza de la Iglesia. En el libro 14, la lectura 41, dice que el vivir en el divino querer es repetir la vida real de Jesús, no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Que esto coincidiría un poco con Conchita Cabrera de Hermida, cuando Jesús le dice: el que te toca a ti, toca al verbo. O sea, de alguna manera. El problema es que acá en la divina voluntad es actuante. No es nada más habitante, sino actuante. Por lo tanto, ahí sí, en ella sí se desarrolla la vida real de Jesús. En Conchita y en los santos ha sido mística, pero no real. Y Jesús define perfectamente lo que es la mística y lo que es real. Hablando de la Eucaristía, le dice Luisa a Jesús que no acaso esa vida que él dice que vive en la criatura es lo mismo que la vida mística que tienen los santos con la gracia o en la Eucaristía. Y le dice: no, no es vida mística, sino es vida real. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida mística no es real. Dice: no es vida mística, sino es vida real. O sea, por deducción, la vida mística es no real, ¿sí? Y en la divina voluntad sí es una vida real actuante. Pero yo pienso que es por lo que decía yo hace rato. Es la divina voluntad colocando en nosotros todo lo que es Jesús, y ahora nosotros damos vida a esa vida de Jesús en nosotros. Posesión definitivamente no, ¿sí? O sea, y eso lo dice Jesús, que Él creó una voluntad libre que nadie puede sojuzgar, ni siquiera yo. O sea, nadie puede poseer, ni siquiera yo. Puede haber entrega. Nosotros nos entregamos tanto al Dios como nos podemos entregar al demonio. Pero posesiones no existen. Así que vamos a quitar esa palabra del medio
y vamos a poner esa entrega que hace la criatura libremente, y entonces sí estaríamos hablando ahorita de una vida divina en nosotros. Nos van a dar todas las cualidades divinas, nos van a hacer partícipes de la naturaleza divina, de todos los actos, no solo de Jesús, no solo de Jesús, sino todos los actos que la divina voluntad encierra, que son los actos del Padre, los actos del Hijo y los actos del Espíritu Santo. O sea, que el hombre está concurriendo y participando de la creación, de la redención, de la santificación, o sea, en plenitud. Ahora, ¿cómo se le puede llamar a esto? Realmente, encarnación, no sé, yo pienso, ese es mi pensamiento de laico, que no, pero Una cosa allí, doctor, no que la vida, dice usted que la vida mística no es verdadera, no que no sea verdadera. Dice allí en el libro que dice, esta vida no está solo en el alma, sino también en el cuerpo. Las dos son verdaderas, pero la diferencia aquí es que no solamente está en el alma, sino en el cuerpo. O sea, es una forma constante, activa, lo que decía en cada acto. Pero solamente para aclarar allí que no es que la vida mística no sea verdadera, también es verdadera, sino que la diferencia aquí es que, como dice el Señor, no dice no solo en el alma, sino también en el cuerpo. O sea que con cada acto, volvemos a lo mismo, que con cada acto, esta posesión, vas avanzando en la posesión de este don. Padre, ¿le puedo hacer, o doctor Tomasini, al que esté ahí, qué pasa si yo pongo un cuerpo en otro cuerpo? ¿Cómo se llama a eso? Porque el cuerpo, como yo lo veo así, es como que, no sé si yo soy la que está equivocada, pero yo lo veo así. Jesús es todo cuerpo, todo alma, todo espíritu, todo divino. María también. Y los contenemos a todos en Jesús. Entonces yo lo veo, por eso yo pregunté eso si era encarnación, porque Él se fue Ya con el, su pa- cuerpo. ya el Padre lo explicó, creo que como lo explicó el Padre está muy bien expuesto. No como encarnación única del Verbo en María, eso nunca se va a dar en nosotros, porque eso es único para María. Pero si estás hablando en el sentido místico de como se habla en los santos, pues sí, pero no debería de causarte tanto problema esa parte, porque o sea, la encarnación mística, como se habla en Conchita Cabrera, como se habla en Luisa Picarreta, que experimentaron la unión mística, pues el alma que empieza a vivir en la divina voluntad va a experimentar esa unión mística a cierto nivel, cierto sentido, pero y que es una vida real, en el sentido de que el alma lo experimenta, está vivo en el alma, pero en la gran diferencia ahora con la unión en la divina voluntad, no solamente es en el alma, sino en el cuerpo, o sea que con cada movimiento, ya lo explicó en el otro escrito, con cada oración, con cada palabra, con cada movimiento, viene a restablecer este reino nuestro Señor Jesús, teniendo la posesión que se conoce como su naturaleza divina. Ahora Él lo hace por naturaleza porque Él es divino. Nosotros no somos divinos, pero ¿cómo lo vamos a obtener? Por una participación. Y esta participación se llega a dar cuando nos unimos a la divina voluntad. Entonces ella empieza a obrar hasta que llegues. La palabra que utiliza el libro del cielo dice que es una transmutación.
de la voluntad humana con la voluntad divina, pero pienso que si lo ves en el sentido así como lo explicó el Padre, no va a haber confusión, porque no es una encarnación como la de Cristo en María. Es una encarnación mística, sí, pero aún más allá. Aquí lo explica en esta parte del 1441. Dice, no fantástica como algunos pueden imaginar, y está mi vida no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Y luego empieza a explicar que mi querer eterno es el del alma, mi latido, latiendo en su corazón, forma mi concepción. Allí dice, mi latido en su corazón forma mi concepción, su amor, sus penas y todos sus actos hechos en mi querer forman mi humanidad. Forman la humanidad. Forman la humanidad de Cristo en el alma, pero como lo explicó el Padre, Bueno, a ver, Javier. Buenos días. Hola. Bueno, yo después de toda esta profundidad teológica que nos estamos metiendo, eh, yo voy a términos prácticos, ¿no? Según lo que he entendido, y me ha gustado mucho lo que ha dicho el padre Barrera, que dice que el alma lo experimenta. Entonces, en términos prácticos y básicos, muy básicos, cuando yo giro, o cuando nosotros giramos, yo puedo ir al seno de María y ser concebido con Jesús, tomando el acto de Jesús. Y sería un giro, pues, normal. El alma lo experimenta y nosotros nos enriquecemos de eso. Esa es mi pregunta. Eso es correcto, ¿verdad? ¿Se me oye? ¿Pero será que me ha contestado? Yo pregunto, y que alguien responde. Silencio en la noche. Ah, no entiendo bien su pregunta. que no entiende la pregunta. No. Sí, que después de toda esta digresión ahí en torno a la encarnación, en términos prácticos, cuando yo giro, pues me puedo atrever a girar en ser concebido en María porque estoy tomando el acto de Jesús de ser concebido en María. Y no sería un giro absurdo. ¿Qué es un giro? Pues girar es, mm, yo lo considero como mm, tomar la vida de Jesús, hacer un intercambio de vida con Jesús. Y eso esencialmente. Luego ya el giro es pues ir tomando todo lo divino que hay en la creación, tomándolo, adquiriéndolo, tomando posesión, reconociéndolo todo y en función de eso pues ya extenderlo a todas las criaturas. Una forma muy Pues, burda de explicar lo que es pues un giro. pienso que si te haces presente en la concepción del verbo, y Luisa Picarreta lo explica, me parece que en el volumen 17, diferentes formas de girar, pero te haces presente, dice, a veces es mentalmente, ¿verdad? Pero te haces presente en el momento de la concepción, ves todos los, en la palabra, mm, ves todas las personas envueltas en la concepción, digamos, para explicarte, no encuentro la palabra ahora. Te sitúas en el momento de la concepción
y ves lo que es la alegría de María Santísima, el anuncio del ángel, ves el, las palabras del ángel, escucha las palabras del ángel, te imaginas la alegría del cielo, de acuerdo a lo que nos dice los volúmenes, ¿verdad? Y vas experimentando todo eso, te haces presente. En ese momento dice que en la concepción también fueron concebidas todas las almas en María, ¿verdad? Pero no estábamos presentes. Pues ahora te haces presente, pero ya es diferente de lo que la otra persona nos decía. Me hago presente en el momento de la concepción del verbo y allí doy gloria, amor, adoración y me uno a todas esas alegrías de todas las personas que están envueltas allí, ¿verdad? En esa escena de la concepción. Unido a la divina voluntad, de acuerdo a lo que nos dice aquí, ya no solo es el gozo que experimentas en el alma, dice, es una vida real, también la vida mística también es real porque existe en el alma. Las tres potencias están ordenadas a Dios y unidas aquí ahora. Ya no van a estar solamente ordenadas hacia Dios, pero ahora van a estar unidas a Dios y libremente la voluntad humana se dona en unión a la divina voluntad y empieza ahora a generar actos unidos a la voluntad unidos a la divina voluntad, y eso es lo que nos hace a experimentar esa vida divina por participación. Entonces ya no solamente lo experimentará el alma, que ya está ordenada hacia Dios, pero ahora las tres potencias están operando. Ya no solamente esa unión y seguir operando humanamente, o sea, aparte de la divina voluntad, pero ahora las tres potencias, o sea, el alma completa, todo el conjunto de lo que es el alma en sí con sus tres potencias, ya no solamente ordenada hacia Dios y siendo buenos y siguiendo los 10 mandamientos y experimentando esa vida o esa unión con Dios, pero ahora en cada acto sigue creciendo. Ahora esa vida que ya está en el alma, ahora sigue creciendo, se sigue inundando de luz, de amor, de belleza, de todo lo que es Dios, o sea, los atributos divinos. Pero ahora, ¿quién es la medida? Básicamente la medida es la criatura, porque mientras estés unido a esa voluntad, ahora a través del cuerpo, así como en la caída fue utilizada la voluntad y los sentidos quedaron lacerados. Ahora con el uso de la voluntad humana unida a la divina voluntad, ahora también el cuerpo que fue utilizado como vehículo, pues el cuerpo ahora también es en suma parte de, digamos, es necesario para poder seguir creciendo y es necesario para poder seguir creciendo. Entonces ahora a través del cuerpo que contiene la voluntad humana y esta voluntad humana unida a la divina voluntad, se experimenta el crecimiento en la vida divina. No sé si queda claro o confuso. Sí, perfectamente claro. Perfectamente claro. Mi punto era solamente que las dos formas son reales. Solamente allí para más bien refutarle un poquito al doctor, porque las dos son reales, pero aquí la diferencia es que no solamente está ya en el alma totalmente ordenada a Dios y todo, ahora es el cuerpo, también dice. Ahora está en el cuerpo y lo que el doctor mismo decía. Entonces podríamos decir que esta vida divina en el alma está en acto creciente y constante. Aquí la meta es a unirte y la meta es permanecer en ese acto creciente, constante, perenne. Bien, muchas gracias. Padre, yo creo que la gran diferencia
entre la vida mística y la vida real de Jesús, como él la habla, no como nosotros la pensamos. No, pero yo Es, estoy hablando en la criatura, no en la persona de Cristo. no por eso, pero ya en nosotros esa vida en la actualidad con la divina voluntad es una vida obrante, Ujú. cosa que la vida mística no. Todos Sí. los místicos que ha habido, nunca ha habido un místico que haga un acto divino. Mm, Por favor, o sea, pueden ser actos virtuosos, pueden ser actos iluminados por la gracia y todo, pero un acto divino, no. Y entonces la divina voluntad obrando en la criatura es lo que hace la vida divina en la criatura y lo que da la diferencia. Si no fuera así, entonces el reino de la divina voluntad no se habría formado a partir de Luisa, sino realmente estaría formado desde siempre, o sea, en todos los santos. Y no, Jesús lo dice perfectamente claro, tú eres la primera en darle vida a esto, la primera como vida perenne, sí. y como vida actuante. No es una vida virtuosa, no es una vida en que la gracia esté plena en ella, no, es una vida actuante. Y ningún santo ha podido decir que comparte la naturaleza divina. Y eso es lo que Jesús nos dice, aunque nuestra iglesia ya lo sabía y nos lo ha expresado en el catecismo, que Dios quiere participarle a la criatura de su naturaleza divina. Si lo ponemos así en forma general, entonces Santo Tomás de Aquino, San Francisco, San Padre Pío tenían naturaleza divina, ¿no? María tiene naturaleza divina, sí, por participación. Como dice Jesús, lo que yo soy por naturaleza, María lo es por gracia, o sea, por un don. No es que ella sea, pero se le está participando esa naturaleza. Por eso, como lo dice ahí, es que está o sea, la diferencia es que ya no solamente está en el alma, pues está en el cuerpo, Sí, está constantemente obrando. exacto, y esa es la gran diferencia. Pero aquí hay una cosa, sí, Luisa es la primera criatura en este sentido, pero ¿qué son los milagros, doctor? No, pero es que es la primera criatura, Padre, que tiene una vida divina, un acto divino y una vida creciente en ella divina. O sea, no es una vida que se ponga en términos generales como genérica, sino es real, es la vida divina real de la persona. En fin, esto ya se nos salió de las manos. Vamos a continuar, Emita, a ver si tenemos algún otro dato que nos pueda ayudar. Y doctor, am, por eso a ti te es dado unir a todos, abrazar a todos, a fin de que, encontrando a todos y todo en ti, como todos se encuentren en mi voluntad, harás que se pongan de acuerdo. Se darán el beso de paz y mi reino será restablecido en medio de las criaturas. He aquí el porqué la necesidad de los conocimientos, de las maravillas de mi fiat divino, para disponer a las criaturas, para amarlas, a desear, a querer, a suspirar este reino y los bienes que hay en él, y la necesidad de elegir primero a una criatura que viviendo en él, con sus actos universales que le suministra mi mismo querer, que son actos divinos, consigue el reino de mi fiat a las criaturas. Yo hago como un rey
cuyo pueblo ha sido rebelde a sus leyes, el rey usando de su poder, a quien mete a la cárcel, a quien manda al exilio, a quien le quita el derecho de poseer, en suma, a todos da el castigo que justamente merecen. Ahora, con el largo andar del tiempo, el rey tiene compasión de su pueblo, escoge a uno de sus ministros más fieles y abriendo su corazón doliente dice, quiero fiarme de ti, escucha, he decidido darte el mandato de que me llames a los pobres exiliados, que liberes a los prisioneros, que restituyas el derecho de poseer los bienes que les quité. Y si me son fieles, les duplicaré sus bienes, su felicidad. Y trata largamente con este ministro de su confianza, planeando todo lo que se debe hacer. Mucho más que este ministro estaba siempre junto al rey, rogando por su pueblo, que diese a todos gracia de perdón y de reconciliación. Entonces, después de haber planeado juntos todo en secreto, llaman a los demás ministros, dando orden de que hagan llegar la buena noticia en medio de todo el pueblo, en las prisiones, en el exilio, de cómo el rey quiere hacer la paz con ellos, que quiere que cada uno regrese a su puesto y todos los bienes que el rey les quiere dar. Y mientras se esparcen estas bellas noticias, desean, suspiran, se disponen con sus actos a recibir su libertad. Y el reino perdido por ellos, ahora, mientras se difunden las noticias, el fiel ministro está siempre junto al rey, urgiéndolo con ruegos incesantes para que el pueblo reciba el bien establecido entre ellos. Precisamente, esto es lo que he hecho yo, porque lo que se puede hacer entre dos, al tú por tú, en el secreto del dolor y del amor de dos seres que se aman y que quieren el mismo bien, no se pueden hacer entre muchos. Un secreto dolor y amor de tu Jesús unidos con el alma que elijo, tienen tal poder, yo de dar y ella de impetrar lo que se quiere. El secreto entre tú y yo ha madurado los tantos conocimientos que te he dado del reino de mi fiat divino. Ha hecho resurgir sus tantos actos en él. El secreto entre tú y yo me ha hecho desahogar mi dolor tan grande y de tantos siglos, en los cuales mi voluntad, mientras estaba en medio de las criaturas, era vida de cada acto de ellas. No la conocían, la tienen en estado de agonía continua. Hija mía, un dolor mío desahogado en el secreto del corazón de quien me ama, tiene la virtud de cambiar la justicia en misericordia, y mis amarguras se cambian en dulzuras. Entonces, después que me he fiado de ti, planeando juntos todo, he llamado a mis ministros dándoles orden de hacer conocer al pueblo las bellas noticias sobre mi fiat supremo, sus tantos conocimientos y cómo llamo a todos a que vengan a mi reino, que salgan de la cárcel, del exilio de su voluntad, que tomen posesión de los bienes perdidos, que no vivan más infelices y esclavos de la voluntad humana, sino felices y libres en mi voluntad divina. Y como este secreto ha tenido virtud de decirnos corazón a corazón las tantas manifestaciones maravillosas del eterno fiat, saliendo fuera a este nuestro gran secreto, hará tanto camino en el pueblo que sorprendidos rogarán con sus suspiros que venga mi reino que pondrá término a todos sus males. Quiero poner esta lectura que es de la que yo hablaba hace un momento. O sea, es la 1627, que es de noviembre 5 de 1923. En el párrafo 4 dice, y yo, mi amado Jesús, ¿no es una cosa nueva y singular lo que tú dices?
que en quien vive en tu voluntad tú haces vida real en él? ¿No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Y Jesús, no, no, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer, y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. O sea, y entonces continúa y dice, amor mío, pero ¿cómo puede ser que tú puedas vivir realmente en el alma que vive en tu querer? Dice, hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental, vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni perenne. Y es también esta la causa por la que los accidentes sacramentales se consumen con... Bueno, ya sigue hablando de esto, pero ya no. Dice, en cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo. O sea, el acto único de Dios, que es el querer divino, está unido al acto de la criatura, al querer de la criatura, que esa es la enorme diferencia. Aquí es una vida actuante la que tiene Jesús en nosotros. Es el querer divino unido al querer humano. ¿Sí? Sí. Dice, al alma que vive en mi voluntad le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? Pero real en el sentido que es sobrante, doctor. ¿Sí? Es que esa es la enorme diferencia. Y pero el que habla, que dice, pero cuando dice que no es verdadero, no que no sea posible para el alma, o que no sea no pueda existir en el alma. Sí existe en el alma, pero la gran diferencia es, como dice en el 14, que obra. En fin, Doctor, esto, sí, sí. también en la, uy, se me perdió, en la 32:12, no, en la 33:13, dice, hija mía, hija de mi corazón, tú tienes razón de que sientes la extrema necesidad de estar en los brazos de la divina voluntad, porque estar en sus brazos significa ponerse a su disposición y empeñarla para formar su vida en la criatura. Y si no se pone en sus brazos, se pone como a gran distancia, y la vida no se forma de lejos, sino de cerca, más bien fundida con la misma vida que se quiere recibir. Acá, al final le dice, quiero formar la vida de la divina voluntad en mí y no estar en sus brazos, unida con ella para vivir de su mismo aliento omnipotente e imponente. Porque Luisa le decía, haz que se forme su vida real en mi alma. Ujú.
Padre Carlos. Yo pienso que hay que decodificar la palabra cuerpo, porque cuando mencionamos la palabra cuerpo nos viene a la mente pues una cuestión anatómica, una materialidad de un organismo. Yo creo que hay que decodificar lo del cuerpo, es decir, la vida real de nuestro Señor Jesucristo eh, dentro de nosotros se realiza en el hoy y aquí. Eso es lo que significa el cuerpo. Una vez muertos, pues ya se separa el cuerpo del alma. Entonces, en esta vida terrena, yo digo que es a lo que se refiere esa vida real de Cristo en el cuerpo, no como una encarnación. Y ya con lo que usted nos explicó, doctor, de que aquí tampoco aplica lo de la encarnación mística. Ok, ¿por qué? Porque es realmente una vida de Cristo en el cuerpo, es decir, en el aquí y ahora. Ya cuando nos muramos, bueno, pues entonces ya no más en el alma, ¿no? En que ya no estará sujeta ni al tiempo ni al espacio. Yo pienso que va por ahí, pero admito que esto pues, es materia opinable, ¿no? Claro, o sea, y habría que estar tomando los escritos como punto de partida y estarlo cotejando con nuestra doctrina. Muy bien, doctor. O sea, yo pienso que la doctrina nos lo dice tan claramente que en realidad todo lo de Luisa se ilumina con todo lo que tenemos como doctrina. Y todo tiende hacia eso, ¿no? En fin, Sí, doctor, muchas gracias. ¿alguna otra opinión que no sea de Jacqueline? Doctor, se me había movido. Dice, es mi vida real que se repite sobre la tierra. Es esta vida divina que sufre, que ruega, que repara en ti, que traslada en ti misma, que traslada en ti mi misma voluntad, para hacer que obre en ti como obraba en mi humanidad. ¿Y a ti te parece poco? A ver, creo que esa nos aclara bastante, ¿no? Claro, ¿Cuál es Pato? ahí te digo, porque recién busqué y se me movió. La 1822, el párrafo 5. Sí, creo que es mi vida real que se repite sobre la tierra. Es esta vida divina que sufre, que ruega, que repara en ti, que traslada en ti mi misma voluntad para hacer que obre en ti como obraba en mi humanidad. O sea, que ese es el punto, obrar. Pero si nos damos cuenta que obre en ti la divina voluntad al igual que obraba en su humanidad, ¿sí? O sea, sabemos que la humanidad de Jesús, o sea, tuvo necesidad de vivir en la divina voluntad. Tuvo para poder llevar a cabo la redención, la divina voluntad tuvo que unirse totalmente a él y él tuvo que unirse voluntariamente a esa voluntad para rehacer todo lo que el hombre había hecho. Ahora, lo que está diciendo aquí es que es la divina voluntad la que va a repetir los actos de Jesús, lo mismo que ella hacía en la humanidad de Jesús, ahora lo va a hacer en la humanidad de nosotros.
A eso se refiere repetir la vida de Jesús, que siempre hemos hablado y dicho que no es Jesús que viene a obrar en mí, porque si fuera Jesús obrando en mí, yo me desaparezco, o sea, yo ya no estoy. Y entonces Jesús estaría llevando a cabo una relación de amor consigo mismo. Y no es eso, es personificar la vida divina, pero en una criatura. Y la vida divina del hombre Dios, o sea, de Jesús. Ahora Jesús tiene apellido. Jesús Carlos, Jesús, o sea, Emma, Jesús, en fin, ¿sí? Tiene un apellido, pero por eso, porque es la divina voluntad repitiendo lo que hacía en la humanidad de Jesús. Pero buena lectura, Pato. Y debe haber otras, pero recordarlo así en el momento es difícil. ¿Le damos la palabra a un teléfono? No, ¿verdad? A ver, Samsung. No sé qué pasó, que se me desconfiguró el teléfono, salí como Samsung. No lo puedo arreglar. Soy Liliana Samsung. No, cuando se hablaba, ¿no?, de las hostias, o sea, en divina voluntad pasamos a hacer hostias vivas, ¿no? Y en lugar de las hostias que se reciben, las hostias muertas, que dice cuando está en el sagrario, ¿no? Y bueno, entonces cuando se dice, o sea, lógicamente en la hostia nosotros recibimos todo completamente a Jesús, el cuerpo. ¿Y por qué habla Jesús de las hostias vivas, no? Yo lo interpreté como que ya nosotros actuando con la divina voluntad de Jesús, como se dice, bueno, porque se decía que las hostias muertas no tiene pies para caminar, no tiene ojos para mirar. Entonces, nosotros, al hacer, digamos, como Jesús es divina voluntad, nosotros con nuestra voluntad fusionada con la de Él, es como si estuviéramos caminando con Él, con los brazos de Él, fusionados. No sé si me explico bien. Eso es lo que yo siempre interpreté, digamos, en lo que se llamaba hostias muertas diferenciado de hostias vivas. Eso es lo que yo interpretaba, no sé si me expliqué bien. Por eso, la hostia muerta es simplemente el hecho de que la hostia en sí misma no le da la oportunidad a Jesús de desarrollar sus acciones. Claro. ¿Sí? O sea, es Jesús vivo, completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero que no puede desarrollar lo que Él puede. O sea, Jesús puede hablar, pero la hostia no tiene boca. Jesús puede caminar, pero la hostia no tiene pies. A eso es a lo que se refiere hostia muerta. ¿Sí? Y llegando a nosotros, si nosotros tuviéramos, ojo con esto, si nosotros tuviéramos la divina voluntad como vida, podría desarrollar sus acciones. Si no encuentra su divina voluntad en nosotros como vida, no puede desarrollar sus acciones porque la divina voluntad es lo que lo mueve sus atributos. Entonces, todas sus obras están hechas a base de la divina voluntad. Si esa divina voluntad está en una criatura, esa divina voluntad mueve a Jesús en nosotros, mueve todos sus actos. Por eso es que la hostia, en cuanto se consume la especie, la vida real de Jesús se va, porque no se puede quedar, porque no hay una voluntad que lo deje moverse, que lo deje actuar. Y nos deja la gracia. Pero en fin,